Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar la clase, pero primero vamos a esperar un par de minutitos a que se nos unan los compañeros. Buenas tardes. Vamos a iniciar la clase, ¿no? Pero primero vamos a esperar un par de minutitos a que se nos unan los compañeros. Hasta mientras estén poniendo, por favor, su nombre en el chat grupal y nos daremos 2 minutitos para admitir a todo el mundo, hasta mientras abrir el material pertinente, ¿no? Y luego empezamos con la clase. No se olviden poner su nombre en el chat grupal, por favor. Bueno, vamos a eh, empezar hablando también del examen. Bueno, en general están bien las notas, ¿no? Con los que han presentado sus trabajos y todo. Entonces no ha habido, creo, mayores problemas o dificultades. También al contestar el examen, ¿no? No creo que ha habido problemas con la plataforma, a no ser de una compañera que, eh, bueno, ha fallado el sistema al momento del envío y cuando ha llegado bueno, seguía como marcado en curso el examen, o sea, no estaba finalizado para poder ingresar a calificar la nota, pero se ha solucionado en el momento también, por eso tampoco se ha comunicado a la estudiante, también se ha solucionado el problema, pero después de eso no hay mayores problemas tampoco con con la nota, ni con la subida a registros, ni nada de eso, ¿no? Si en caso alguno no esté en el grupo, ¿verdad? Pero eso supongo que ya se debió superar, ¿verdad? Alguien que no esté en el grupo del CIA. Entonces, debería comunicar a la brevedad posible, tal vez esté en el grupo de la noche, pero él se ha depurado con los mensajes que han mandado de su nombre completo y su celular. Entonces, supongo que tampoco hay mayores problemas ahí en administración, ¿no? Entonces, como ya hemos terminado el primer parcial, ¿verdad? Y vamos a revisar nuestra, nuestro Moodle, ¿no? Vamos a ver qué tareas nos quedan pendientes, ¿no? El- para poder empezar también a ponernos al día para el segundo parcial, que ya o sea, también está a la vuelta de la esquina nomás, ¿no? Y no vamos a tener el mismo tiempo de clases que desde el inicio del primer parcial. El segundo parcial, como pueden ver, el segundo parcial ya lo tenemos en fecha, ese es el final, creo. El segundo parcial lo tenemos en fecha 4 de junio, ¿no? Entonces, tenemos nomás para eh, avanzar un poco de los temas, pero también tenemos acá el, el inconveniente, ¿no? De que hemos suspendido las tareas para poder estudiar para los exámenes. Entonces, tenemos que ponernos al día, ¿verdad? Tenemos que hacer la tarea del tema número 4. Bueno, vamos a compartir algunos controles de lectura, he bajado algún material que está interesante, ¿no? Como este, hay una colección de libros que se llama Aprender a Pensar, ¿no? Ahora, de la
de los métodos de la lógica de Aristóteles. Entonces, un poco vamos a ver de eso, ¿no? Y ahora vamos entrando a lo que nos ocupa, ¿no? A la base de la materia para poder empezar a hacer las tareas y ponernos al día. Entonces, ahora lo que nos toca sería lo que nos toca en este momento son los métodos de la filosofía del derecho, ¿no? Ya hemos pasado por el naturalismo, la naturaleza de la filosofía, el arte y la ciencia, ¿verdad? De la filosofía del derecho y todo aquello. Entonces ahora vamos a ver los métodos de la filosofía del derecho. Y cuando hablamos de método ya no estamos hablando de arte, ¿verdad? Porque el arte no tiene método, solo la ciencia tiene método, ¿no? Todo lo que tenga un método se califica como científico, ¿verdad? Entonces, la ciencia del derecho y la filosofía del derecho también tienen sus propios métodos para poder abordar la materia jurídica, ¿no? Entonces, estos métodos son los que vamos a estudiar en esta lección, por lo menos los principales, ¿verdad? Y algunas consideraciones generales para aplicarlos de acuerdo a lo que aprendamos en nuestro razonamiento jurídico, ¿no? Para aprender a pensar como abogados. Entonces, vamos con las consideraciones previas, ¿no? Bueno, podemos señalar que con carácter previo, ¿verdad? Antes de entrar a la materia misma, que la palabra método se compone de dos raíces, ¿verdad? Meta y odos, que quiere decir recorrer un camino hacia un destino, ¿verdad? En este caso hacia el conocimiento, ¿no? Entonces literalmente significa un camino, una dirección o una orientación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la etimología, ¿verdad? Del origen de las palabras, estamos refiriéndonos no al lenguaje mismo, ¿verdad? Sino al metalenguaje, ¿no? Existen dos tipos de lenguaje que utilizamos en derecho y bueno, en la mayoría en nuestro diario vivir, ¿verdad? El, el lenguaje es el que otorga información, ¿verdad? El lenguaje es el que eh, habla de los objetos, se refiere a las cosas, a los conceptos, ¿verdad? A las características de los objetos, como por ejemplo, si yo hablo de que el gato tiene 4 patas, estoy utilizando lenguaje a secas, ¿verdad? Porque estoy dando información acerca de lo que estoy hablando. Pero cuando yo me refiero a la palabra, ya no estoy utilizando un lenguaje eh, a secas, sino estoy utilizando un metalenguaje, ¿no? Cuando yo hablo de la palabra, eso se llama metalenguaje. Por ejemplo, en nuestro caso del gato con 4 patas, diría el gato tiene 4 letras. O gato empieza con G. ¿Qué tiene que ver eso con el objeto? No me da información alguna del objeto de estudio, ¿verdad? Pero es necesario aprender también el significado y el origen de las palabras antes de entrar a los conceptos y a la información. Entonces, eso se llama metalenguaje, ¿verdad? Entonces hay que diferenciar bien el lenguaje del metalenguaje para poder también utilizarlo en el derecho, ¿no? Entonces, como el camino, la dirección o la orientación, que es el método, podemos decir que es un conjunto ordenado, o sea, un modelo racional, ¿verdad? Que deriva de la razón que conlleva a conocimientos de índole racional, ¿verdad? No de índole empírica, ¿no? Lo racional no, bueno, no siempre deriva de la experiencia, ¿verdad? Aunque también observa fenómenos de la realidad, pero saca sus conclusiones, extrae las leyes generales, ¿verdad? Pone tal vez alguna teoría, ¿no? Siempre que pasa A, ¿no? Por ejemplo, en la observación, ¿verdad? Siempre que pasa A, entonces B se va a poner rojo, ¿no? Entonces, es una constante, ¿no? Y esa constante, digamos, se extrae del proceso de raciocinio, ¿no? De la racionalidad, pero de la observación de los fenómenos, ¿no? Pero no es algo
empírico, ¿verdad? No es algo que yo estoy experimentando y de esa experiencia voy a sacar el conocimiento, sino que estoy yendo más al campo racional. Ahora, los procedimientos intelectuales utilizados en un dominio determinado, en un campo determinado, son procedimientos que apuntan a ciertos aspectos de un tipo de objetos, pueden ser reales o ideales, ¿no? A los cuales los métodos se aplican con el fin de extraer conocimientos o provechos, ¿no? Entonces, el, observo objetos, ¿verdad? Los estudio, sus características, sus aspectos generales, las leyes que rigen estos fenómenos, y pueden ser reales o pueden ser ideales, ¿no? Y voy a aplicar el método para que pueda extraer conocimiento cierto, ¿verdad? Para que sea un conocimiento científico, racional, como le dicen. Ahora, el método, ¿verdad? Origina el conocimiento. Entonces, la cuestión del método es, en el fondo, es el origen del conocimiento, ¿verdad? Utilizo un método para poder generar o extraer las leyes eh, que rigen los fenómenos, sus características fundamentales, ¿no? Y así puedo pasar de lo que es a proponer lo que debe ser, ¿verdad? Como nos señala siempre nuestros conocimientos filosóficos, ¿no? Pero si no voy a saber lo que es, ¿cómo voy a poder proponer lo que debe ser? Entonces, tengo que aplicar el método al fenómeno para originar ese primer conocimiento. Ahora, el estudio del método dice, corresponde a la lógica especial y constituye uno de los temas principales de la filosofía moderna, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando del método, no podemos separarlo de la lógica, ¿verdad? Existe lógica o en el campo del derecho existe la lógica jurídica, ¿verdad? Y existe lógica así a secas en la filosofía también, ¿no? Pero en el campo del derecho, la lógica se aplica cuando uno ya conoce las consecuencias de sus acciones, pues, ¿verdad? Como nuestro clásico ejemplo del que mata se va 30 años a la cárcel, ¿verdad? Entonces, aplicando la lógica jurídica, tendríamos nuestra pequeña fórmula, ¿verdad? Una que diga, la ley X, ¿verdad? Conlleva una sanción, ¿verdad? Una sanción S, que es los 30 años, ¿verdad? Por matar. Ahora, si B comete S, entonces a B se le aplica la ley A y se va 30 años a la cárcel, ¿verdad? Es como aplicar una fórmula matemática. Y eso es fácil, ¿verdad? En términos, digamos, de los procesales, ¿no? Agarro, identifico un precepto jurídico al que la conducta se acomode o se adecue, ¿verdad? De manera, podríamos decirlo así, exacta o perfecta, ¿no? Entonces, voy a aplicar esa ley y el juez obviamente va a resolver de acuerdo a la ley que yo también estoy esgrimiendo o estoy elevando ante él como mi fundamento de derecho o mi fundamento jurídico, ¿no? Entonces, es lógica, no hay donde perderse, ¿verdad? Es un resultado casi seguro. Pero existen cuestiones en el derecho que, como hemos visto, no puede aplicarse la norma o porque no existe o porque existe otra norma que jala en el sentido contrario. Entonces, ahí no puedo aplicar la lógica jurídica y tengo que aplicar otros métodos eh, como el de la ponderación, ¿no? Y el de la ponderación ya supera las leyes positivas, ¿verdad? Y va a sopesar, porque ponderar es sopesar, ¿verdad? A poner en la balanza el derecho del demandado y el derecho del demandante y ver cuál pesa más en el caso determinado. No es una constante, ¿verdad? Nunca va a pesar más un derecho que otro, siempre. Por ejemplo, en el caso del derecho a la intimidad versus el derecho a la libre expresión. Puede ser que en un caso determinado, una persona A contra una persona B, ¿verdad? Gane una resolución que le ampare su derecho a la intimidad, pero
En el mismo entendido, inclusive con los mismos sujetos procesales, o sea, con las mismas personas interviniendo y reclamando los mismos derechos, ¿verdad? De la libre expresión y la intimidad, puede ser que en este caso determinado en el segundo, pues prevalezca la libre expresión por encima del derecho a la intimidad, ¿no? Y no es una constante, pues como pueden ver, es de acuerdo a las características del caso concreto, la ponderación, ¿no? Entonces ahí ya se supera la lógica jurídica, o se va más allá, ¿no? No es que se supera, sino que eh, excede los límites ya de la lógica jurídica. Entonces, es muy importante también, después de aprender la lógica y el silogismo jurídico, eh, también tocar un poco del tema de la ponderación, que se lleva con mucho más detalle en la materia de argumentación jurídica, ¿no? Para poder realizar ya sea nuestras acciones o nuestra defensa en una demanda, ya sea como demandado, como demandante, ¿no? Porque argumentar es otorgar razones, ¿verdad? Pero hay que argumentar también eh, con un, eh, con un con método, ¿verdad? Hay métodos para argumentar también. Entonces, estos métodos son los que utiliza la filosofía del derecho para encontrar las soluciones o las respuestas a las cuestiones fundamentales del derecho primero, y luego también se utiliza en la resolución de problemas concretos. Como ya habíamos visto con la lógica jurídica que se traduce en el silogismo jurídico, que el silogismo es ese ejemplo que les he dado, que también más adelante lo vamos a explicar con mucho más detalle, ¿no? Ahora, el método es la orientación y dirección general que toma el conocimiento cuando se verifica sobre alguna esfera de los objetos, ¿no? Para que exista un método, ¿verdad? Tiene que haber un conocimiento verificado. Tengo que ver que siempre que pase A, el B se va a poner rojo. No importa si llueva, si truene o si es de noche o es de día, ¿verdad? Si pasa A, B se va a poner rojo. Entonces, esta constante es verificada en el fenómeno, ¿verdad? En la realidad, y de ahí se empieza a extraer los conocimientos y el provecho, ¿no? Se empieza a extraer las leyes generales, las constantes, las características esenciales, y se puede plantear, como ya habíamos mencionado, lo que debe ser, ¿no? O se puede describir las leyes generales de dicho fenómeno. Ahora, por lo general, dice, y lo particular resulta, el, bueno, el conocimiento, dice, ¿verdad? Solo puede derivarse o solo puede discurrir hacia dos direcciones. De lo general a lo particular o de lo particular a lo general, ¿verdad? Entonces, eso nos hace deducir que lo único que existen son dos métodos, ¿verdad? El método inductivo y el método deductivo. El método deductivo, que se traduce en observar observar los fenómenos y las características generales, observar las características generales de los fenómenos para poder plantear eh, reglas o leyes o conceptos particulares, ¿no? Y al revés, lo inductivo es partir de las particularidades para poder plantear leyes generales, ¿no? Entonces, en estos dos sentidos nomás puede discurrir el conocimiento derivado del método, ¿no? Ahora, los métodos de la ciencia jurídica, vamos a empezar por la lógica, pero tenemos que decir previamente que no todo conocimiento deriva de la experiencia, ¿no? Pero sí existe conocimiento en la experiencia, ¿verdad? Y
en todos los campos, ¿no? El que no sabe por ciencia, sabe por experiencia, eso dice el dicho popular, ¿verdad? Entonces, la experiencia es lo empírico, ¿no? Lo que me afecta, lo que vivo, lo que experimento con mis sentidos y de aquello puedo extraer el conocimiento, ¿verdad? Si corro en la lluvia me voy a caer, ¿no? Pero no he aprendido eso porque me han enseñado en mi clase. He aprendido eso porque me he puesto a correr en la lluvia y me he caído de cara un par de veces, ¿verdad? Entonces, ya, no tengo que correr en la lluvia, ¿no? Porque si corro en la lluvia me caigo, ¿no? Entonces, ese es el conocimiento que deriva de la experiencia, ¿no? Pero también hay que decir que no todo conocimiento deriva de la experiencia, ¿verdad? Sino que también existe conocimiento que deriva de la razón o del razonamiento. Y es el conocimiento que adquirimos, por ejemplo, acá en la universidad, que adquirimos en la escuela, que adquirimos eh, de la lectura, ¿verdad? Eh, que, que lo adquirimos de un modo diferente, que no es experimentando los fenómenos, ¿no? Pero siempre con un método, ¿verdad? Con una lógica. Ahora, el método, como podemos deducir, es de singular importancia para el conocimiento científico y filosófico, porque no puede haber conocimiento, como hemos visto, conocimiento racional, conocimiento científico, o que derive de la razón, si no aplicamos un método, ¿verdad? Si no nos basamos en la deducción o si no nos basamos en la inducción para poder describir nuestros fenómenos, ¿no? Entonces, siempre necesitamos del método, del apoyo de un método para poder realizar este tipo de razonamientos y extraer de los mismos conocimientos válidos. Ahora, al respecto, el conocimiento ametódico procede a tientas y locas, como dando palos de ciego, ¿no? Entonces, cuando no aplico un método, eh, voy a picotear de un lado, voy a picotear del otro, ¿verdad? Y voy a lanzar, por ejemplo, algunas opiniones o algunas propuestas, pero como dice aquí, como dando palos de ciego, ¿verdad? A ver si cae algo o si de tanto hablar eh, acierto en algo, ¿no? Entonces, ese es el conocimiento, bueno, así se genera el conocimiento ametódico, ¿no? Moviéndose al azar, o sea, a la suerte. El conocimiento ametódico, que es al azar, entonces no ofrece seguridad, ¿verdad? Porque no podemos decir cómo es que lo hemos adquirido, no podemos explicar los fenómenos, no podemos sacar las constantes de manera válida porque no hemos aplicado el método, ¿no? Pero el método, cuando lo aplicamos, es una guía segura para llegar a nuestro objetivo, que es extraer conocimiento de los fenómenos que estudiamos. Pueden ser en físico, pueden ser ideales, ¿verdad? Entonces podemos decir que el método es una guía como una brújula que, bueno, no siempre apunta al mismo lado, ¿verdad? Mientras estemos yendo a la dirección que nos estamos dirigiendo, entonces la brújula siempre va a oscilar, ¿verdad? Siempre vamos a ver otras características, otros pequeños variantes, todo, pero al final la brújula siempre apunta al norte, ¿verdad? Y así voy a llegar a mi objetivo. Así es trabajar apoyados con el método, pero cuando no trabajo con un método, cuando adquiero mis conocimientos de forma ametódica, ¿no? Entonces no voy a tener la seguridad que requiero y menos para poder, en la práctica jurídica, por ejemplo, alguna, eh, plantear alguna regla, alguna solicitud. No voy a poder, desde el punto de vista de los jueces, no voy a poder resolver de manera adecuada los casos que se han puesto a mi conocimiento. Entonces siempre tengo que aplicar el método. Hay método en la ciencia del derecho para varias cosas, ¿verdad? Hay método para argumentar, métodos argumentativos, métodos para resolver, ¿verdad? Métodos para plantear el derecho, luego métodos para exponer los hechos, ¿no? Entonces,
tengo que aplicar siempre uno de ellos para que sea mucho más efectiva en la práctica jurídica mis decisiones, mi defensa, mis solicitudes, ¿no? Y no esté dando, como decía nuestra anterior diapositiva, palos de ciego para ver si algo cae y en vez de eso no tenga por lo menos un margen de certeza de los resultados que van que, que va a, que van a producir mis actuados, mis solicitudes y todo lo que ya habíamos descrito. Entonces, el primer método que se aplica a la ciencia jurídica y que lo vamos a revisar es el método de la lógica, ¿no? La lógica es algo que ha sido cultivado por los filósofos y los pensadores desde antiguo. ¿Verdad? No es algo que sea nuevo o contemporáneo, ni siquiera moderno, ¿verdad? La lógica viene desde los primeros filósofos, y no desde los primeros filósofos del derecho en particular, sino desde los primeros filósofos en general, como Aristóteles, Sócrates, Platón, ¿verdad? Ellos ya hablaban de la lógica, ¿no? Entonces aquí el, como pueden ver en nuestro libro, ¿no? Que vamos a extraer alguna lectura de aquí para hacer un trabajo, señala Aristóteles el primer lógico y teórico del lenguaje, ¿no? Entonces, desde antiguo se ha ido cultivando la lógica para abordar los conocimientos o para extraer los conocimientos de los fenómenos, ¿no? Entonces, hoy en día sigue vigente la lógica, ¿verdad? Son postulados de los filósofos antiguos que siguen vigentes y en total aplicación, por lo que en todo campo de la ciencia, de las ciencias, hay que aprender a pensar de manera lógica, ¿verdad? Y para la vida igual, ¿no? Todos dicen lógico, lógico, esto es lógico, ¿no? Pero, ¿qué es la lógica? Vamos a ver en el campo del derecho, por lo menos, eh, a qué se refiere, ¿no? Ahora, por lógica se entiende habitualmente las ciencias que estudian la forma y estructura del pensamiento, o sea, las proposiciones, los conceptos y los razonamientos, para establecer leyes y principios válidos, ¿no? Entonces, el objeto de la lógica es el estudio de los conceptos, juicios, razonamientos, etcétera, ¿no? Y cómo aborda los fenómenos, ¿verdad? Con un método, ¿no? Para poder hacer proposiciones, para extraer las leyes generales, ¿no? Entonces, estudia las inferencias válidas en virtud únicamente a su forma. Se llama lógica formal porque la única condición que exige para garantizar la veracidad de la conclusión es que las premisas sean ciertas, ¿no? Entonces, no se va al fondo, ¿verdad?, de la conclusión, sino que se va a lo anterior a la conclusión, a las premisas, ¿verdad? Entonces, si estas premisas siempre se cumplen, la conclusión es válida, ¿verdad? Eso es lo que señala esta lógica que se basa en las premisas, ¿verdad? Dice, si las premisas son ciertas, es que los símbolos A, B y C se reemplazan cada vez que se presenten por los mismos términos. Entonces, si las premisas son ciertas, ¿verdad? Si se da A y se da B, entonces C va a pasar seguramente. Ya no se necesita investigar si va a pasar o no va a pasar C. ¿Por qué? Porque se ha dado A y se ha dado B, ¿no? Entonces, la conclusión es una consecuencia que deriva de las premisas y que no necesita más inferencia, ¿verdad? No necesita más investigación porque las premisas son ciertas, ¿no? En el caso del asesino, ¿verdad? Eh, el, el que mata se va a la cárcel 30 años, ¿verdad? Una premisa. ¿Qué pasa si Juan mató? Juan mató, se verificó eso. Ah, entonces Juan a la cárcel, pues listo, ¿no ve? No hay que más investigar de la resolución, de la conclusión. ¿Por qué? Porque las dos premisas previas se han cumplido. Entonces, si las premisas son ciertas, la conclusión es siempre cierta. Eso nos señala este razonamiento lógico, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, cada vez que se reemplacen A, B y C, o sea, las premisas, cada vez que se verifique en la realidad que alguien ha matado en los términos del Código Penal,
Entonces se va a dar C, pues la conclusión va a ser la misma, ¿no ve? 30 años a la cárcel ya, ¿no? Entonces cada vez que se reemplacen A, B y C, ¿no? Se va a, bueno, se va a tener la conclusión como cierta, ¿verdad? Entonces, ¿en qué nos basamos? En las premisas. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que plantear de manera lógica, ordenada, metódica, ¿verdad? ¿Cómo es que, qué es lo que dice A y cómo es que B ha recaído en A, ¿verdad? Para que como resultado se presente C. O sea, ¿qué es lo que dice la ley acerca del, indudablemente acerca del asesinato, ¿verdad? Y cómo es que Juan ha matado, ¿no? Para que se pueda, para que se pueda extraer la conclusión de que Juan se vaya a la cárcel porque se aplica, ¿no? Entonces, porque A y B se han verificado, ¿no? Entonces, por ese lado va la parte de las premisas en la lógica del derecho, ¿verdad? Premisa A, premisa B, conclusión, ¿no? Norma, eh, conducta de hecho y la consecuencia jurídica, ¿verdad? Que sería la sanción, la pena privativa de libertad, el pago de los daños y perjuicios, la devolución de la guarda o, o en el caso laboral, digamos, el pago de beneficios sociales, ¿no? Entonces, es muy importante esta parte de las premisas para, para la práctica jurídica, ¿no? Para que eh, el asesoramiento de nuestros clientes sea efectivo, ¿no? Ahora, la lógica, ¿verdad? Tiene varias subtipos, ¿no? Como ya habíamos visto, la lógica deductiva, que es de las premisas, la lógica de la elección, la lógica judicial y eh, el, en general cómo esta lógica se va a aplicar a la práctica jurídica desde cualquier punto de vista, ¿verdad? Ahorita hemos hablado desde el punto de vista del demandante o tal vez del demandado, pero también utiliza lógica el juez, ¿verdad? Por eso hay lógica judicial para poder resolver los casos que se le plantean, ¿no? Ya se nos va a acabar ahorita el tiempo, entonces quedaremos aquí por ahora. En 5 minutitos les comparto para que en otros 5 nos volvamos a conectar como siempre y continuemos con el avance de la lección, ¿no? No se hayan olvidado poner, por favor, su nombre en el chat grupal, porque como les digo, nos han exigido que acompañemos un Excel con las asistencias para verificar para verificar este hecho, ¿no? Y que los alumnos estén asistiendo a clases. Y comentarles también que existe mientras acaban de poner su nombre, que existe una norma institucional que no sé si se las han comentado al momento de inscribirse, pero señala que si tú quieres acceder a la segunda instancia, uno tienes que pagar, ¿verdad? Digamos que no has alcanzado los 51 puntos en el semestre, tienes que cancelar tu examen de segunda instancia, pero para poder acceder a la segunda instancia tiene que verificarse que tú hayas asistido por lo menos al 70% de las clases, creo, no me acuerdo muy bien. 70 o 75% de las clases que se han llevado en todo el semestre. Entonces, para eso es la lista de asistencia, ¿no? Es muy importante, no lo dejen de lado, no le den, digamos, no piensen que es una pérdida de tiempo, ¿no? En su caso, tal vez alguno pueda perjudicarse o acceder a la segunda instancia de acuerdo a esta lista, ¿verdad? Y no van a poder decir, pero si yo estaba, ¿verdad? Porque no vamos a tener pues su nombre en los registros exportados del SUM, así que ese por favor es un tema muy importante, nos han recalcado también desde administración que les hagamos recuerdo. Así que quedamos ahí y nos vemos en 5 minutitos. Hasta luego.